Y tengo el gusto ahora de dar la palabra al Estado Plurinacional de Bolivia. Embajador, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, mi delegación desea agradecer el informe del Secretario General. Asimismo, se suma a los discursos de Egipto a nombre del G77 más China, de Venezuela a nombre del Movimiento de los Países No Alineados y de El Salvador a nombre de la CELAC. Para empezar esta intervención, deseamos saludar la presencia entre nosotros de Su Excelencia Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y de su delegación. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba es una cuestión de suma importancia. Es quizás una de las cuestiones más importantes en las que la agenda de las Naciones Unidas dirige su atención, puesto que encapsula la razón de ser y el sentido mismo de nuestra organización, así como los desafíos que la amenazan. En el bloqueo contra Cuba vemos violado de manera sistemática el principio de respeto a la soberanía, a la igualdad y a la autodeterminación de los pueblos durante más de medio siglo. En el bloqueo contra Cuba vemos ignorada impunemente durante más de medio siglo la voluntad de resolver nuestras diferencias en el marco de un orden basado en reglas comunes para todos los estados. Durante más de 26 años consecutivos, la comunidad internacional, casi de manera unánime, ha reafirmado la necesidad de que termine el bloqueo estadounidense contra Cuba. Sin embargo, por 27ª vez, nos volvemos a reunir aquí para reclamarle a un solo Estado, a un solo país, los Estados Unidos de América, que se abstenga de aplicar medidas unilaterales y que cumpla con las obligaciones y compromisos asumidos al hacerse parte de nuestra organización. ¿Cómo no va a ser una cuestión importante que uno de los miembros más poderosos, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el país sede de nuestra organización, se rehúse a cumplir con las obligaciones inherentes a su participación en nuestra organización? Es hora de que esta Asamblea y esta organización hagan respetar las decisiones que su membresía han determinado. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es ilegal porque viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que debe regir a todos. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es injusto porque afecta su desarrollo, afecta sus operaciones financieras y bancarias, afecta su comercio exterior y afecta su industria. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es inmoral porque afecta la salud, la alimentación y la educación de los cubanos. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba debe ser levantado, lo venimos repitiendo por 27 años en esta magna asamblea, y como respuesta muchas veces hemos recibido el silencio, otras veces el recrudecimiento y profundización de medidas que entorpecen las aspiraciones legítimas de desarrollo de Cuba y atentan contra los derechos humanos del pueblo cubano. Por ello, nos resulta verdaderamente cínico que se intente distorsionar el sentido de la resolución presentada por Cuba, aludiendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y al respeto a los derechos humanos, ambos aspectos en los que Cuba es un ejemplo para toda la humanidad. No nos vamos a poner a detallar en esta oportunidad los evidentes logros de Cuba en estos campos, evidenciados en una población libre, sana, culta, educada y participativa. Preferimos dedicar estos breves minutos a brindar un homenaje al espíritu solidario de esa pequeña isla, que a pesar de todas sus dificultades y del criminal bloqueo que soporta, ha sido capaz de brindar ayuda desinteresada al resto del mundo en los campos de la medicina, la educación, la tecnología, el deporte, el arte y la cultura.
Cuando el racismo y el colonialismo subyugaban a nuestros hermanos de África, ahí estaba Cuba. Cuando el analfabetismo azotaba a varios de nuestros pueblos, ahí estaba Cuba. Cuando el ébola, la malaria y otras enfermedades atacan a los más pobres del planeta, ahí está Cuba. Cuando los huracanes golpean a nuestros hermanos del Caribe, ahí está Cuba. Cuando los terremotos azotan a nuestros hermanos de Asia, ahí está Cuba. Pero más importante, Cuba está ahí con el ejemplo, con la dignidad, con la inquebrantable fortaleza que nos sirve a todos de guía y mantiene viva la esperanza. Distinguidas delegadas y distinguidos delegados, miren a su alrededor, miren lo que pasa en nuestra organización, vean lo que pasa en cada una de nuestras comisiones de trabajo. Existe un deliberado y planificado ataque en contra del multilateralismo. Vean lo que sucede con el Acuerdo de París sobre cambio climático. Vean lo que sucede con el Pacto Global sobre Migración. Los ataques contra la Corte Penal Internacional, los ataques contra el Consejo de Derechos Humanos, los ataques contra los acuerdos sobre desnuclearización y desarme, las acciones militares unilaterales, las amenazas del uso de la fuerza en contra de Estados miembros, la proliferación de sanciones unilaterales. Hoy no solo hablamos de Cuba, es todo el sistema multilateral que está bajo amenaza. Estimadas delegados y delegadas, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? Luchar por defender al sistema multilateral, luchar por defender a las Naciones Unidas, luchar por defender al derecho internacional, luchar por defender los principios y propósitos que nos unen como comunidad internacional. Solamente de la victoria de esta lucha entregaremos la posibilidad de un futuro mejor a las siguientes generaciones. Cuba sigue siendo hoy descrita perfectamente en las palabras que el comandante Che Guevara pronunció en esta misma sala hace 54 años. Y cito: el pueblo de Cuba entero vibra cada vez que se comete una injusticia, no solamente en América, sino en el mundo entero. Y nosotros podemos decir aquí lo que tantas veces hemos dicho, el apotema maravilloso de Martí, que todo hombre y mujer, verdadero y verdadera, debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre o mujer. Y eso el pueblo entero de Cuba lo siente así. Cierro comillas. Estimadas delegadas y estimados delegados, se pretende dar un golpe en la mejilla de esta pequeña isla solidaria, de esta enorme isla de dignidad, y nos corresponde a todos nosotros vibrar de indignación, sentir en nuestra propia mejilla el golpe y actuar para denunciar una vez más la injusticia, demandar que se acabe de una vez el ilegal, el injusto, el inmoral bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Muchas gracias. Agradezco al representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia,